Bueno, continuando con el curso de microcontroladores PIC, soy Juan Carlos y los sigo guiando en este segundo ejemplo de videotutoriales de CSS y Proteus. Bueno, nos habíamos quedado en el anterior videotutorial en el ejemplo número 1, entonces vamos a esta carpeta, hacemos clic y ponemos close al cerrar todo. Entonces, de nuevo, para empezar otro nuevo proyecto, vamos a Proteus y nos vamos a crear nuevo proyecto. Nos dice si queremos guardar, le digo que no, ponemos default que. Entonces, como en el anterior video tutorial, vamos a crear primero el esquema del proyecto. Entonces nos vamos aquí, nos vamos acá a este símbolo, apretamos en P y buscamos el PIC 16F876, ¿no? El mismo que hemos usado anteriormente, y buscamos el componente, el display de 7 segmentos que vamos a usar. Tenemos 7sec-mpx2, ya acá todo anodo común. Este es el que vamos a usar en este video tutorial. De momento les voy contando que ya vamos a hacer un contador que va a contar de 0 hasta 99 en este display doble. Luego vamos a usar el RX8. Este es un conector, un puente. Y bueno, esos son todos los componentes que vamos a hacer. Insertamos nuestro microcontrolador, insertamos nuestro display y insertamos nuestro conector. Nos acercamos un poco con el rodillo del mouse y ubicamos bien nuestros componentes y comenzamos a conectar. Conectamos, vamos un poco. Una vez que tenemos conectado ya el conector, el puente, procedemos a conectar nuestro display. Conectamos el A, B como corresponde. El 1 lo conectamos al RA0 y el 2 conectamos el RA1 y pues nos vamos aquí, buscamos nuestro power, nos vamos al mclear, lo enviamos a 1, listo. Ya tenemos armado nuestro circuito. Entonces, ¿qué consta este ejemplo 2? Tenemos que hacer un programa que tiene que hacer que cuente de 0 a 99 en este display doble, ¿no? Entonces nos vamos a nuestro compilador, vamos a closear para asegurarnos de que todos los proyectos están cerrados, y nos vamos a New Source File y vamos a comenzar a escribir nuestro código. Y bueno, y escribimos aquí lo mismo. En mi caso voy a poner escritorio, voy a buscar mi carpeta
ejemplos vía tutorial y pongo ejemplo número 2 y guardamos. Entonces nos aseguramos que ejemplo 2 diga aquí y concuerda con ejemplo 2.c para no tener problemas, y escribimos el código. Incluimos include el pico con el que vamos a trabajar, 16F876.h. Luego incluimos la velocidad del microcontrolador, o sea, el reloj, el cristal, como le quieren llamar, set the line, colocamos, abrimos dos paréntesis y colocamos clock igual a 4 MHz, 3, 4, 5, 6. Listo, tenemos un 4 MHz y colocamos aquí en la segunda los fuses. Se configura, por ejemplo, el tipo de cristal. Si estamos usando, por ejemplo, arriba estamos indicando que estamos usando 4 MHz. Acá tenemos que indicar que entonces es un cristal tipo XT, que vamos a usar protección de código, que vamos a no protect, coma, no put. Bueno, más adelante veremos una explicación, o en el mismo salón les explicaré cada uno de estos parámetros. Por el momento los escribimos. Esto que hacemos en el momento, esto de configurar los uses, la librería, los includes, esta parte que empieza con Michi, la hace automáticamente el Pick Wizard, este de aquí. Solo que lo estamos haciendo ahora para saber qué significa cada una de estas líneas y para qué sirve. En el anterior video tutorial habíamos usado la opción de TRIS-B, habíamos usado esa opción de configurar los puertos de una forma muy complicada. Ahora vamos a incluir en nuestro código una librería que nos va a permitir facilitar la configuración de los puertos de una forma mucho más rápida, sin estar colocando lo que poníamos TRIS-B por tanto, ¿no? Entonces colocamos use fast IO de salida y entrada, input, output, y fast de rápido, o sea, configuración rápida de puerto. Queremos configurar use fast IO espacio y colocamos el puerto que queremos configurar, y esto nos va a ayudar a configurar rápidamente el puerto. Entonces podemos hacer con el clic izquierdo, marcar y poner control C y abajo control B, y cambiamos que también queremos configurar el puerto número A. Ya, listo. Luego, ¿por qué decimos el B y el A? Porque en nuestro circuito estamos usando el puerto B para controlar las letras A, B, C, D, F, G, que son de display, y el punto DP, y nos faltarían dos pines para controlar el 1 y el 2. El 1 y el 2 son el primer display y el segundo display. Si se activa este, se prende este y el 2, pero como esto se hace tan rápido que el ojo humano no lo llega a percibir, y estamos utilizando para controlar el 1 y el 2 el puerto RA0 y RA1, por lo tanto tenemos que configurarlos como salida. Entonces por eso estamos colocando la configuración de estos dos puertos, el B y el A, que los vamos a usar.
continuación vamos a crear un array. Un array significa que vamos a almacenar predeterminadamente aquí ya todos los números del 0 al 9 en código hexadecimal, y luego a continuación vamos a crear un bucle que va a ir jalando todos estos datos para mostrarlos en los display. Bueno, entonces ponemos byte const, que son las constantes del display que se van a generar, y decimos, abrimos llaves, corchetes, decimos que este array, que el display, el nombre del array se llama display y cuenta con 10 elementos que son constantes, ya. Entonces ponemos igual y abrimos paréntesis, y colocamos adentro los datos, que son 0x3f. El 0x3f está en hexadecimal, pero simboliza los bits que se tienen que activar. 03f significa 0, pero para activar la línea del display, en realidad tendría que activar las líneas del display que vamos a ver a continuación. O sea, tendría que activar el A, el B, el C y el D y el E y el F. Entonces eso está en la primera línea de código. 03F se encarga de de enviar las señales correspondientes para prender los segmentos del display. Entonces, a continuación seguimos con el código. Ya habéis explicado eso. Está de más decir que el 0x06 significa el número 1, ya. Luego el 0x5b significa el número 2, y el 0x4f significa el número 3, y el 4, el 0x66, colocamos 0x6d, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f y 0x6f, 0x6f. Verificamos. 0 significa 0x3f, hexadecimal 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f y 0x6f. Contamos de nuevo: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Los 9 dígitos que se van a mostrar de 0 a 99, o sea que se van a usar. No es necesario enviar 0, 1, 2, 3 hasta el 99, sino que vamos a usar estas constantes
para formar los números 099. Entonces, continuando con el programa, vamos a escribir el cuerpo del programa con mind, corchetes, y abrimos llaves, y esto significa el cuerpo del programa. Acá al costado se abre un slash, que quiere decir un lazo, que quiere decir que podemos resumirlo. Hacemos aquí clic y más para expandirlo. Eso nos va a ayudar a minimizar nuestros códigos cuando sea muy grande. Luego, entonces, como necesitamos crear un contador de 0,99, necesitamos crear variables, una para unidades y una para decenas, las cuales se van a llegar a incrementar, ya, y vamos a crear dos for, un for que va a contar decenas y un for que va a contar unidades. Entonces, para crear la variable vamos a crear byte, que es para crear variables, byte ud, que es nuestra primera variable, y le decimos que va a empezar con 0, inicializar. Podemos crear varias variables del mismo tipo poniendo coma, ponemos dec de decena, que va a ser nuestro contador de decena, inicializamos con 0, colocamos punto y coma para terminar nuestra línea de código. Toda línea de código se coloca punto y coma para finalizarlas, ya. En el caso de aquí arriba nos olvidamos colocar el punto y coma, lo vamos a colocar. Les dije que los que comienzan con Michi no se coloca punto y coma porque son librerías, ya. Y colocamos mind y ingresamos. Esto también podemos crear de dos formas. Podemos, o hubiera podido ser así también, poner byte dec igual 0 y punto y coma, ¿no? Obviamente que hubiéramos borrado esto y hubiera podido ser así, ¿no? O de la forma anterior, ¿no? Entonces tenemos esas dos opciones. Luego decimos que vamos a configurar el puerto como salida, el puerto B y el puerto A como salida. Colocamos set tris B, set tris-B, y la configuramos como salida. En el inicio del curso, en el nivel básico, se explicó esta parte, así creo que no es necesario explicar que si nosotros ponemos a 0 significa que si ponemos el registro tris-B a 0 significa que ese puerto, el puerto B se va a comportar como salida. Luego nos tenemos que configurar el puerto tris-A y también lo configuramos como salida. Entonces veamos control C, control V, y bueno, estamos en la segunda línea de código. Y para que el display al comienzo, al inicio del programa se muestre apagado, entonces enviamos una señal al puerto, decimos output B 0, punto y coma. El output B es una función, una forma de enviar datos al puerto B, pero para usar esta función se tiene que declarar el fastIO y el fastIO A o el fastIO B. El fastIO B obviamente para controlar el puerto B, el fastIO A
para controlar el puerto el puerto A, ¿no? Entonces, si no se declara estas dos declaraciones al inicio del programa, en la cabecera del programa, no podríamos usar esta facilidad de poner output B0, ¿no? Tendríamos que poner bit, ¿se acuerdan que usamos bit clear, ¿no? No estaríamos usando eso, bit clear 0, ¿no? Algo más fácil de usar es output B0, ¿ya? Bueno, luego ya tenemos eso y ahora creamos nuestro for. Abrimos paréntesis. Para decir que este for va a ser un for infinito, se coloca dos puntos y coma adentro. Ya. Luego, este es un for infinito que estamos creando para hacer un bucle cerrado, una especie de un while, así como hicimos el while en el ejemplo 1. Estamos haciendo un for infinito con estos dos puntos y coma, ya, solo para dar a conocer las múltiples formas que se puede generar un bucle. Luego creamos nuestro for que va a contar las decenas, ya, el for, y abrimos paréntesis y decimos ud igual a 0, coma, ud igual a 0, ud igual a 0, el decena menor que 10, me equivoqué, aquí es el primero, o sea, que va a contar las decenas, y acá tenemos que poner coma, punto y coma, dec, que se incremente en 1. Aquí hay que colocar dos puntos y coma, no me confundí. Entonces, ¿qué quiere decir for? Que la variable dec que hemos creado, está aquí, la variable dec la estamos creando. Aquí hemos creado una variable byte y está inicializada con 0. Entonces esa variable, como ya para usar variables hay que declararlas con anterioridad. Entonces hemos creado la variable dec que comienza de 0 y va a llegar hasta 9, ¿no? Porque dice dec menores que 10, o sea que no llega a ser 10, sino 9, que se va a incrementar de 1 en 1. Entonces, dentro de ese for vamos a crear una llave para decir qué es lo que va a hacer dentro del for, ya. Entonces ese for va a contener otro for que va a contar las unidades. Colocamos dos paréntesis y colocamos nuestra variable ud. El ud igual 0, ya, punto y coma, ud menores que 10, ya, punto y coma, ud más, que significa que va a incrementar el número, el valor de unidad, o sea la variable unitaria, de 1 en 1, ya. Luego ponemos ya dentro de nuestro for output por el A, queremos que por el puerto A bote el código 0x02,
punto y coma. Hacemos un breve comentario aquí para explicar esto. Decimos que cátodo D es igual a apagado, coma, cat u, o sea, cuando digo aquí cat D me refiero al cátodo de las decenas y al cat de unidades. ¿Ya? ¿Qué significa? Que si enviamos por el puerto A código 0x02, va a apagar el cat D y va a prender el cat de las unidades, ya, porque el for aquí tiene que ese for tiene que hacer la cuenta de 0 a 9 al inicio, porque empezamos de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para lo cual solo tiene que estar prendido el primer display y apagar este segundo de las decenas. Entonces, y eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Cat U va a estar encendido para saber eso. Luego tenemos output B, y decimos que queremos enviar nuestro array que hemos creado, que se llama display, ¿no? Display UD, y colocamos corchetes display UD. Entonces, para explicar esto es un poquito difícil de entender, pero lo vamos a explicar algo bien simple. Vamos a terminar acá de comentar esto, que vamos a decir este es el dígito de unidades, ya. Entonces, cuando nosotros decimos output B, queremos decir que bote por el puerto B, que escribe en el puerto B el array que se llama display. Mira, así como hemos puesto aquí en output A, que escriba 0x2, que era para pagar el cátodo de decenas y prender de unidades, que en el Proteus es este de aquí, el 1 y el 2. El 1 hace que se prenda este, y el 2 este de acá. Si decimos que se prenda 1, se prende este. Si decimos que el 1 se apague este de aquí, ¿no? Era para apagar y prender los displays. Ya. Así como enviamos una constante, podemos enviar una cadena. Podemos decir output B, que envíe la cadena display, el array que se encuentra, que hemos creado aquí. Display es un array de 10 donde hemos puesto todos los números de 0 a 9, y entonces él va a decir display UD 1. Cuando el for comienza, empieza el UD vale 0, entonces sería display 0, ¿no es cierto? O sea que va a votar output B, va a votar por el puerto B el display con el número 0, ya. Y cuando dice display 0, quiere decir que va a enviar de nuestra cadena que está aquí el número 0. Display 0 significa el valor que está almacenado aquí, o sea el 03F. Cuando vuelva a seguir a incrementarse el UD en 1, UD va a valer 1, y dice, no, si UD vale menor que 10, entonces incrementa en 1, va a incrementar 1. Entonces para la siguiente vuelta el display va a ser display entre corchetes 1, y el 1 es el 0x06, entonces va a votar este dato, lo va a votar por el puerto B, y entonces así sucesivamente va a ir enviando
el otro dato, el tercero, el cuarto, el quinto, que en realidad son los segmentos que se tienen que activar para que se formen las letras, no quería los números, disculpen. Entonces eso es lo que se está haciendo aquí, ¿no? Display bota el array y de acuerdo este va incrementando y botando las unidades, botando la información que se encuentra en el array. Bueno, una vez explicado eso, hacemos un pequeño delay, ¿no? Un delay en milisegundos, como también existe microsegundos que se coloca así, pero vamos a colocar en milisegundos para que sea un poco perceptible y le colocamos 50 milisegundos. ¿Para qué colocamos este tiempo? Para que nuestra vista pueda visualizar que, por ejemplo, el 1 se visualice durante 50 milisegundos, el 2 se visualice durante 50 milisegundos, o así, exclusivamente, para que podamos visualizar los datos. Si no colocamos esto, los números pasarían muy rápido y no los podríamos ver. Y bueno, esto lo vamos a colocar aquí para evitar que sea, para evitar parpadeos, ya, para que sea un poco, se demore un poco en hacer los cambios. Luego colocamos aquí if una condición, ya decimos si dec es igual a 0, si dec es igual a 0, output por el puerto A queremos botar la información 0x3, ¿no? 0x3 si decenas es igual a 0, si decenas es igual a 0, ya, si decenas es igual a 0, que apague el cátodo de decenas apagado igual a apagado. Si decenas es igual a 0, apagar cat apagado, ¿no? Ya, eso quiere decir si las decenas es igual a 0, o sea, si al comienzo este for, si decenas es igual a 0, que mantenga apagado el cátodo de las decenas para que no se prenda en nuestro Proteus el cátodo de las decenas, ¿no? Que no se prenda este LED, eso es para asegurarnos eso. Bueno, continuando, decimos caso contrario, no ocurra esto, caso contrario, podemos colocar al costado aquí la información output a caso contrario, si las decenas fueran mayores, o sea, cuando el for llegue a rebasarse más de 9, entonces va a tener que prender el cátodo de las decenas. Entonces decimos, si caso contrario ya se ha cumplido los 9 dígitos, entonces tiene que prender el cátodo de las decenas, ¿no? Entonces para eso vamos a enviar el código 0x01, ya, listo, y aquí ponemos un comentario: si decenas es mayor que 0, entonces
cat de decenas es igual a encendido. Ya. Luego decimos, cuando se cumpla que las decenas son mayores que 0, votamos por el puerto output B, el puerto B. Queremos enviar la información del array que se llama display, que contiene la información de las decenas. ¿Por qué ponemos dec? Ahora ya no ponemos ud, porque ahora queremos que tome en cuenta la información del primer for, ¿no?, que contaba las decenas. Entonces ponemos punto y coma, dígito de decenas. Vamos a poner comentario que esto bota dígito de decenas, ya, y luego ponemos acá para que también se vea un delay de ms de 50 milisegundos. Bueno, y ahora vamos al compile y ponemos compilar y nos bota 2 errores aquí abajo. Entonces el primer error dice aquí que es una expresión evaluada en la constante. Hacemos clic ahí para que nos lleve al error y bueno, nos podemos dar cuenta que el array lo hemos creado con paréntesis y son en realidad corchetes, que son en realidad llaves. Ya reemplazamos esos corchetes, esos paréntesis que diga, por llaves y compilamos y el problema ha sido solucionado. Nos queda un error por resolver y vemos y dice que hemos usado, falta un punto y coma, y vemos aquí que no hemos colocado punto y coma aquí, y compilamos y vemos que ya no tenemos ni un error. Bueno, como ya hemos creado el ejemplo número 2, vamos a nuestra simulación Proteus y hacemos clic y colocamos el oscilador a 4 MHz y nos dirigimos a nuestra carpeta escritorio, ejemplos biotutorial, ejemplo 2, y cargamos ejemplo2.conf. ok, y vemos qué tal corre nuestro programa. Vemos que corre muy rápido y no lo podemos visualizar bien, así que vamos a ir a nuestro código y vamos a aumentarle los tiempos. Vamos a colocarle 100 milisegundos en los tiempos. Ya, compile y ponemos play de nuevo, cargamos ejemplo 2. Vemos que se está enviando la información, pero es muy inestable. Vamos a corregir. Bueno, continuando con el curso, habíamos tenido un problema aquí en la simulación, ya que habíamos insertado anteriormente un display de ánodo común y ahora lo que en realidad necesitábamos era un display de 2 segmentos de cátodo común. Entonces hemos reemplazado el que hemos insertado primeramente por uno
de este modelo, que es 7SEC MPX2CC Blue de CC, o sea, que ya no sea CA, o sea, cátodo o ánodo común, sino que sea de cátodo común. Insertamos, buscamos este código en el de aquí, buscamos 7sec MPX2 CC, este de acá es el que necesitamos, el blue es el que necesitamos, y como verán lo coloca y hacen la conexión de los pines como se muestra aquí en el video. Y había otro error en el que el número 1 del display tiene que ir conectado al RA1 y el 2 al RA0. Anteriormente habíamos conectado al revés y por eso nos daba una simulación errónea. Bueno, luego cargamos ahora el programa ejemplo2.conf, ok, y corremos, y como podemos ver está nuestro contador de 0 a 99. Bueno, como podemos ver aquí, el código funciona correctamente. Y si nosotros queremos que la simulación corra un poco más lento, entonces tendríamos que incluir aquí un 0 más para decir que se demore 500 milisegundos, y compilamos para hacer un poco más lento el conteo y ponemos otra vez play y veremos que el conteo de 0 a 99 es mucho más lento, ¿no? Bueno, tenemos ahí nuestra simulación. Bueno, con eso damos por finalizado el video tutorial y nos veremos en el tercer ejemplo de microcontroladores PIC.